El sacerdote Balaam y el burro que habla. Una historia misteriosa en la Biblia. La Biblia contiene muchas historias fascinantes, pero una de las que destacan por sus elementos inusuales y lecciones profundas es la historia de Balaam y el burro que habla. En el libro de Números, esta historia nos invita a explorar temas como la comunicación divina, las consecuencias de la codicia y la complejidad del don de la profecía. Hoy profundizaremos en esta historia cautivadora, descifraremos sus misterios y veremos qué nos enseña sobre la fe, la obediencia y las formas inesperadas en que Dios puede hablarnos. La historia de Balaam ocurre durante el viaje de los israelitas hacia la tierra prometida. Cuando se acercan al territorio de Moab, el rey de Moab, Balac, siente gran temor ante el creciente poder de los israelitas. En un intento de debilitarlos, Balac envía emisarios a Balaam, un profeta no israelita conocido por su habilidad para bendecir o maldecir a otros de manera efectiva. Cree que si puede contratar a Balaam para maldecir a Israel, podría asegurar la seguridad de su nación. A primera vista, Balaam parece un profeta típico, pero su carácter es mucho más complejo. Se le describe como alguien atraído por la riqueza y el poder, lo cual sugiere que sus motivaciones podrían no ser del todo puras. Esta situación tensa crea el trasfondo para una historia que mezcla lo divino y lo mundano, revelando cómo Dios actúa incluso en circunstancias inesperadas. Cuando los emisarios de Balac llegan con promesas de riqueza y fama, Balaam busca inicialmente la guía de Dios. Dios le advierte que no vaya con ellos ni maldiga a Israel, porque ellos han sido bendecidos. Esta respuesta ilustra un principio importante. Las bendiciones de Dios no pueden ser revertidas por los deseos o planes humanos. Sin embargo, cuando los emisarios regresan con una oferta aún más tentadora, la codicia y ambición de Balaam empiezan a nublar su juicio. La disposición de Balaam para considerar la idea de maldecir al pueblo escogido de Dios demuestra una contradicción moral en su carácter. Aunque aparenta buscar la guía de Dios, sus acciones reflejan un corazón que se desvía hacia el interés propio y la fama. Esta contradicción sirve como advertencia sobre los peligros de comprometer nuestros valores por beneficios materiales, un tema muy relevante para muchos hoy en día. A pesar de la advertencia inicial de Dios, Balaam decide acompañar a los emisarios de Balac. En el camino, la ira de Dios se enciende, y él envía un ángel para detener a Balaam. Sin embargo, Balaam no puede ver al ángel, mientras que su burro sí puede. En un giro inesperado, el burro actúa de forma extraña, negándose a avanzar, lo que lleva a una escena dramática en la que Balaam golpea al burro enojado. Lo que sucede a continuación es milagroso. Dios abre la boca del burro, permitiéndole hablar. ¿Qué te he hecho para que me golpees 3 veces?, le pregunta el burro a Balaam. Este momento capta la atención de muchos lectores, ilustrando cómo Dios puede usar medios inesperados para transmitir su voluntad. La capacidad de hablar del burro no solo resalta la ignorancia de Balaam, sino que también es irónica. Un animal muestra más conciencia de la presencia de Dios que el propio profeta. Después de que el burro habla, Dios abre los ojos de Balaam para que pueda ver al ángel de pie en el camino, con una espada desenvainada. En ese momento, Balaam se da cuenta de la gravedad de la situación. Entiende que sus acciones han enfurecido a Dios y reconoce su error. Este momento de lucidez es importante, ya que marca un punto de inflexión para Balaam. A pesar de sus defectos y errores, Balaam recibe otra oportunidad para alinearse con el propósito de Dios. Este encuentro sirve como un recordatorio poderoso de que Dios puede intervenir en nuestras vidas de maneras inesperadas. A veces, necesitamos un momento de burro que habla para despertar a la realidad de nuestras decisiones y sus consecuencias. Dios quiere que seamos conscientes de su guía y actuemos de acuerdo a su voluntad, incluso cuando esto desafíe nuestros propios deseos. Después de que los ojos de Balaam son abiertos, él continúa hacia Moab, donde se enfrenta a la tarea de maldecir a Israel. Sin embargo, cada vez que intenta maldecirlos,
Dios convierte sus palabras en bendiciones. Esto enfatiza que los planes de Dios no pueden ser frustrados por las acciones humanas. La incapacidad de Balaam para maldecir a Israel demuestra la supremacía de Dios sobre las naciones y su fidelidad al pueblo de su pacto. Los mensajes proféticos de Balaam destacan el poder de la palabra de Dios y la inutilidad de intentar oponerse a su voluntad. Las bendiciones que Balaam pronuncia no solo afirman la posición elegida de Israel, sino que también revelan la intención de Dios de proteger y prosperar a su pueblo. A través de las profecías de Balaam, vemos una declaración poderosa de la soberanía de Dios por encima de reyes y naciones terrenales. Aunque Balaam bendijo a Israel, su historia no termina bien. En capítulos posteriores descubrimos que Balaam finalmente aconseja a Balac sobre cómo llevar a Israel al pecado, sugiriendo que los moabitas los tienten con la adoración de ídolos y la inmoralidad. Esta traición finalmente resulta en el juicio de Dios sobre Israel. La historia de Balaam sirve como una lección de advertencia sobre las consecuencias de comprometer la integridad por intereses personales. Aunque inicialmente fue llamado a bendecir, su codicia y deseo de reconocimiento lo llevaron a un camino de destrucción. El trágico resultado de sus acciones subraya la importancia de ser fiel al llamado de Dios y los peligros de permitir que la ambición eclipse el propósito divino. La historia de Balaam y el burro que habla resuena con las audiencias modernas por varias razones. Nos desafía a examinar nuestras motivaciones y elecciones en la búsqueda del éxito, el poder o el reconocimiento. El carácter contradictorio de Balaam sirve como un recordatorio de que incluso aquellos llamados a hablar por Dios pueden desviarse cuando son impulsados por deseos egoístas. Además, la historia nos invita a estar atentos a la voz de Dios, reconociendo que Él puede usar medios inesperados para comunicarse con nosotros. Al igual que el burro de Balaam se convirtió en un instrumento para transmitir el mensaje de Dios, nosotros también podemos encontrar orientación de fuentes inesperadas en la vida cotidiana, si estamos dispuestos a escuchar. La historia de Balaam y el burro que habla es una historia llena de complejidad y profundas lecciones sobre la fe, la codicia y el poder de Dios para guiar los eventos y las acciones humanas. Desde el extraño diálogo con el burro, la intervención del ángel, hasta las bendiciones en lugar de maldiciones, todo nos da una visión más clara de la guía de Dios y de cómo Él controla todo en el mundo. Finalmente, esta historia nos desafía a vivir de acuerdo a los valores y llamados que Dios nos ha dado, evitando que la codicia y los intereses personales nos alejen de nuestros objetivos sagrados. Balaam es un claro ejemplo de las graves consecuencias de desviarse, pero la historia también es un recordatorio de la paciencia y el poder superior de Dios, quien puede usar hasta lo más pequeño para llevar a cabo su voluntad.